Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegra mucho que estén muy bien, que estén felices. Antes de comenzar la predicación, quisiera simplemente destacar la presencia con nosotros de unos amigos pastores de la iglesia Drummondville, que no entienden absolutamente nada de lo que estoy diciendo ahora, pero que están aquí, pastores Seb Bunel y su esposa Christelle Bunel. Merci d'être avec nous, on vous aime. On est content de vous recevoir ce soir. Y por unos instantes creyeron que el Espíritu Santo les dio interpretación de lenguas, pero yo estaba hablando francés. Merci beaucoup d'être là. J'ai juste dit aux gens que pour un instant, vous avez cru avoir l'interprétation de langue, mais je parle en français en ce moment. C'est ça qui se passe. On vous aime. Merci beaucoup d'être là. Vamos a seguir con nuestra serie de las palabras a los hechos. Y como lo he dicho en algunas ocasiones, atrás en algunas semanas, este libro es el libro de las primeras veces en la iglesia, las primeras veces de muchas cosas, y nos muestra cómo el Espíritu Santo acompañó a la iglesia en cada etapa de su desarrollo, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y saben, la iglesia comenzó con gente apasionada, con gente dispuesta a darlo todo por el Evangelio, por ser testigos de Jesucristo en todo lugar y traer un mensaje de esperanza, de amor, de salvación y vida eterna. Y hoy vamos a ver juntos qué significó para ellos ser un testigo del Señor y qué es lo que las vidas de estos apóstoles, de estos misioneros, de estas personas que comenzaron la iglesia nos enseñan todavía hoy para nosotros. El mensaje de hoy lleva por título Mártires y vamos a hablar justamente del primer mártir de la iglesia. En cuanto comenzó la predicación de la palabra, los primeros cristianos, ahí comenzó también la persecución de la iglesia, la resistencia en contra del evangelio y una guerra entre lo que predica la iglesia y los valores del mundo. Los cristianos del primer siglo vivían en un mundo profundamente idólatra. Pero saben, no son ni siquiera los idólatras que fueron los primeros en oponerse al cristianismo. Fueron personas que decían ser representantes de Dios. No fueron los idólatras, fueron los judíos los primeros en oponerse. Principalmente los sacerdotes, porque la gente del pueblo, cuando escuchaba la predicación de Jesús, cuando conoció a Jesús y escuchaban sus enseñanzas, ellos simpatizaban con lo que Jesús enseñaba, les gustaba cuando Jesús hablaba de amor al prójimo. Y cuando los discípulos enseñaban también un mensaje de compasión, de amor, de esperanza, de perdón. Pero los sacerdotes, por envidia, al ver que la gente amaba a Jesús y la predicación de los apóstoles, se oponían con fervor, por envidia. Y luego fueron los otros pueblos que vivían en el imperio, las personas que solo oían rumores de lo que eran los cristianos, de lo que era ser cristiano. El mundo del primer siglo era un mundo tan idólatra que los cristianos se veían obligados de ausentarse de la mayoría de las cosas que ellos hacían. La mayoría de las actividades, teatro, ejército, deporte, no participaban de esas actividades que hacía el mundo de su época porque todo implicaba, en un momento u otro, rendirle pública y abiertamente culto a los dioses paganos. Y el mundo, por no entender que los cristianos en realidad solo es que querían rendirle culto solamente a Cristo, pensaban que eran personas que odiaban la raza humana. Eso es algo que se decía y que eran rumores sobre los cristianos. No, ellos detestan la raza humana, por eso no están con nosotros. Ellos, hasta algunos decían, ellos son caníbales. No se juntes con ellos porque te van a comer. Eso es lo que pensaban cosas completamente absurdas. Y estas falsas ideas ya no son obviamente las mismas, pero sigue habiendo falsas ideas sobre el cristianismo hoy. Vemos un mundo que está tan lejos de Dios en toda su mentalidad, en toda su forma de pensar y de ser, que mismo las celebraciones de ciertas fiestas cristianas están completamente distorsionadas. Vemos que en Semana Santa ya no hablan de la victoria de Jesús sobre la muerte, pero hablan más bien de su victoria personal buscando huevitos de chocolate puestos por un conejo. ¿Cuándo un conejo ha puesto huevo y de chocolate más encima? Navidad ya no es el nacimiento de Jesús, el regalo más grande y más hermoso para la humanidad. Es la llegada de un viejito gordo con barba y vestido de rojo que trae regalos. Nosotros también vivimos en un mundo lejos de Dios, perdido, que no conoce a Jesús y que no comprende por qué nosotros festejamos todo eso de una forma tan diferente.
Yo he visto lo que es festejar Semana Santa y Navidad en familias que no conocen a Cristo, con Jesús completamente ausente de su mente, de su celebración, que no tienen ni idea del regalo que Dios les hizo, ni idea de la esperanza que ha llegado al mundo y la confirmación de la victoria de Dios sobre la muerte en la cruz. Y esto también ocurría con los cristianos del primer siglo. Vivían en un mundo que no los comprendía. Luego los que se opusieron a ellos fueron también los gobernantes, comenzando particularmente con un emperador del primer siglo llamado Nerón. Este era un hombre que el pueblo no quería mucho. Y en el año 64 hubo un incendio. Y él, su gran idea, porque ya lo estaban culpando a él, que él en su locura había hecho eso. Algunos decían que él se creía artista y que pidió que incendiaran esa ciudad para inspirarlo en su arte y en su poesía. Cosas que probablemente eran falsas, pero él, para sacarse la culpa encima, dijo, vamos a culpar a otros, y escogió a los cristianos. Porque lo que ocurrió es que en ese incendio las casas de los cristianos y los barrios donde vivían cristianos y judíos no se habían incendiado. Entonces eso es lo que él hizo, puso la culpa sobre ellos. Fue fácil culpar a un grupo de personas que la gente no comprende y no quiere. Y eso es lo que hizo este hombre. Y mismo hoy no debemos sorprendernos si al predicar la palabra y hablar del amor de Dios nos encontremos con un mundo que no comprende, un mundo hostil, reacio a este mensaje, un mundo que se opone a la palabra de Dios y que está completamente cegado y endurecido. Estamos en un mundo que no comprende ni conoce el amor de Dios y por eso hemos sido enviados como testigos de su amor. Y la iglesia, como les decía, nació con hombres y mujeres tan apasionados por Jesús que predicaron con su vida y hasta derramando sangre. La iglesia comenzó con hombres y mujeres cuyas vidas fueron transformadas de forma tan radical y hermosa que no pudieron permanecer callados, mismo cuando eran amenazados de muerte. Y la primera vez que aparece la palabra mártir en el libro de los Hechos es en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y dónde está la palabra mártir? ¿Se equivocó el pastor? ¿Se volvió loco? Vamos a leerlo de nuevo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. La palabra que se traduce al español como testigo, aquí en la palabra en griego martus, y de ahí viene nuestra palabra mártir. Esto fue traducido como testigo porque quiere decir presentarse activamente como un testigo con la idea de confirmar un hecho o un evento. Compasión, martus o martureo, que es el verbo que de la misma palabra es testificar con fervor, testificar sobre un hecho ciertísimo. Y la Biblia fue escrita para que quede registrado el testimonio de los que vieron con sus ojos lo que ocurrió, los que conocieron a Jesús y fueron testigos oculares, así como lo escribe Lucas al principio de su evangelio. Dice Lucas 1, versículo 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Lucas escribe para que nosotros también pudiéramos ser testigos, conociendo las cosas ciertísimas que ocurrieron entre ellos. Y aquí Lucas en su evangelio como introducción lo explica por qué está escribiendo su obra. Y su obra fue escrita en dos partes: el evangelio de Lucas, que es la primera parte, y la segunda parte, que es el libro de los Hechos que nosotros estamos estudiando ahora. Y el libro de los Hechos también comienza con una introducción. Él dice: estimado Teófilo, dedicado a la misma persona, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Como les decía, la Biblia nos quedó para que las cosas ciertísimas que vivieron estos hombres, de las cuales después testificaron, también nosotros pudiéramos conocerle y también pudiéramos ser testigos de quién es Jesús. Y hoy, 2000 años más tarde, seguimos siendo sus testigos y sus seguidores. Pero estos hombres, como les decía, testificaron con todo su ser.
con toda su pasión, con todo su corazón y más, con la autoridad y el poder que les dio el Espíritu Santo para ser sus testigos. O como lo vimos hace unos instantes, para ser mártires. Se requiere una convicción y un amor profundo, un entendimiento muy grande de lo que es el reino de Dios y todas las promesas y esperanzas que su mensaje llevan para confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, mismo frente a la muerte. Y esta palabra mártir aparece 24 veces en el libro de los Hechos y el escritor nos quiere mostrar claramente que para ser testigos de Cristo debemos ser empoderados primeramente por el Espíritu Santo. Y así comenzaremos a encarnar a Cristo en nuestras vidas, sabiendo que no estamos solos, que no es con nuestras propias fuerzas, que no es con nuestro propio conocimiento, solamente es con el poder de Dios. Solo así podremos ser sus embajadores y eso nos llevará a ser predicadores apasionados por el Señor, apasionados de lo que testificamos. Y hasta ahora, en esta serie hemos visto cómo podemos ser testigos de Jesús al predicar su palabra con acciones concretas, estando unidos en un mismo sentir, mostrando su amor al prójimo y que de esa forma seremos respaldados por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ir un poco más lejos en esto que hemos estado aprendiendo. Vamos a ver cómo reacciona el mundo frente a nuestra predicación y vamos a ver que testificar a Cristo también nos llevará a vivir una vida que va en contra de muchos valores del mundo, como en el texto que vamos a ver hoy sobre el primer mártir de la iglesia. Este hombre se llama Esteban y su historia se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 8. Comencemos a leer su historia. Dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Desde ya podemos ver cómo la Biblia nos presenta a Esteban. Es presentado como un gran testigo de quién es Dios a través de su predicación y de grandes prodigios y milagros. Esa es la enseñanza que he tratado de transmitirles durante la última semana. Cómo ser testigo de Cristo predicando su evangelio de todas las formas posibles y siendo nosotros mismos un reflejo de Jesús. Y aquí vemos que esto es lo que hacía Esteban. Vemos que no solamente era un hombre de fe, un hombre que predicaba con palabras y con acciones concretas, sino que también era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Y esto es porque era un hombre que estaba dispuesto a todo por mostrar el amor de Jesús alrededor de él. Y luego el texto nos dice lo siguiente: discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Lo primero que quiero que veamos en este texto es la injusticia de esta falsa acusación. Cuando te transformas en un testigo de Jesús y el Espíritu Santo comienza a respaldar tu predicación, los que se te oponen no podrán decir nada en contra de las evidencias que hay en tu vida, del Espíritu Santo. Él pondrá ante ellos esas evidencias, tanto en los argumentos como en la evidencia de tu propia vida transformada por Cristo, y comenzarán a buscar cómo hacerte caer y cómo engañar a los demás, mismo con mentiras. Y fíjense en las palabras de la acusación: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Dijo que Jesús destruirá este lugar. Y estas palabras son claves en esta acusación, porque los religiosos son los que están hablando, a quien le están hablando en este momento. Y estos hombres religiosos no tenían ninguna autoridad para condenar a un hombre a muerte. No podían hacer eso. Solamente lo podía hacer Roma. Pero había una excepción. Había una razón por la cual ellos podían condenar a un hombre a muerte, y era por hablar en contra del templo con amenazas. El enemigo jugará sucio para acusar a los hijos de Dios, sucio para engañar al mundo sobre quiénes somos realmente y sobre el mensaje del evangelio, sobre la fe en Cristo y en un creador.
Lo vemos en la palabra y lo seguimos viendo hoy en día con cosas que son falsas sobre la fe cristiana, sobre la fe. Hay una creencia muy popular, por ejemplo, que dice que la fe y la ciencia no son compatibles, o que los que creen en Dios es porque son débiles o no entienden el mundo realmente. Pero lo irónico es que grandes científicos y pensadores eran y son creyentes. Por ejemplo, Francis Collins, el padre del genoma humano, un gran científico moderno que antes era ateo y luego se convirtió al cristianismo, dice lo siguiente: el Dios de la Biblia es el Dios del genoma. Puede ser adorado en la iglesia o en el laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante y hermosa. Y también dijo: creo que Dios nos dio inteligencia con la intención de brindarnos la oportunidad de investigar y apreciar las maravillas de su creación. Él no se siente amenazado por nuestras aventuras científicas. Y también Louis Pasteur, el que se considera como el padre de la medicina moderna, dijo: cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante la obra del Creador. La ciencia acerca a los hombres de Dios. Por eso somos llamados a ser luz en todo lugar y en todo momento. Y en el lugar donde Dios te ha plantado, como estos hombres, cada uno está plantado en un lugar para aplastar las mentiras del enemigo y exponer la verdad de la grandeza, la hermosura, la majestuosidad y el amor de Dios y su evangelio. Para eso hemos sido llamados. Pero inevitablemente en algún momento también seremos acusados. Si Jesús fue acusado injustamente, no debe sorprendernos que sus seguidores también lo sean y que sea injusto. Luego el texto nos dice en el versículo 15: todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. En medio de esas acusaciones, Dios está contigo. En medio de esas acusaciones, su gloria se refleja en ti, su gracia se refleja en tu vida. Dios no te abandona. Mientras acusaban a Esteban, su rostro se parecía al de un ángel. Alguien necesita escuchar esto hoy, yo creo. Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de las acusaciones, las injusticias, las mentiras, las falsedades de los testimonios, el rostro de Esteban parecía al de un ángel. En medio de tu sufrimiento por ser testigo de Cristo, guarda la calma y esa paz que Dios te da, porque ahí es donde el enemigo quiere verte caer y al mismo tiempo ahí es donde tu testimonio será más poderoso. Estás seguro en las manos de Dios. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Estamos seguros en sus manos. Su rostro se parecía al de un ángel. En medio de un mundo hostil, el Espíritu Santo nos abre camino para proclamar su verdad. Le gusta a quien le guste. Un verdadero cristiano, tarde o temprano, enfrentará adversidad por su forma de vivir, de actuar o de pensar. La verdad de Dios siempre tiene y tendrá algo que enseñarle a este mundo caído, una verdad que confronta. Y aquí la Biblia registra el discurso más largo que hay en el libro de los Hechos. Lucas escribió el discurso, lo que le dijo Esteban en respuesta a estos líderes religiosos, y eso fue una predicación increíble. Empezó desde Abraham, pasando por Jacob, a explicarle, a exponerle la palabra, a predicarle de quién es Dios, de cuál era su plan. Luego el tiempo que Israel estuvo en Egipto y cómo Dios llama a Moisés para sacarlos de forma milagrosa. Y cómo el pueblo después se rebela estando en el desierto y después de haber visto los milagros y todo lo que hizo Dios, hicieron un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Los malagradecidos. Eso es lo que pasó con ellos. Y a veces nosotros también somos así. Olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo atribuimos a veces a otras cosas. O a nosotros mismos, a nuestras propias fuerzas. Y luego Esteban continúa y les habla de David y su deseo de construir una casa para Dios. Y cómo Salomón lo hace. Pero después Esteban termina diciéndoles: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Nosotros también vivimos en un mundo que siempre resiste al Espíritu Santo. Pero por eso debemos ser revestidos de su poder para testificar.
Un verdadero cristiano cuyo corazón ama a Dios y su palabra sentirá esa misma tristeza, indignación que Esteban sintió en este momento cuando vemos en este texto, cuando ve que el mundo resiste al Espíritu Santo y cuando el mundo pisotea lo que Dios ama y lo que Dios valora, como la familia, como el amor al prójimo. Vivimos en una cultura individualista donde lo normal es decir, cada uno su problema, ese es tu problema, yo me encargo de mis problemas, que eso es contrario a lo que nos enseña Jesús, al amor al prójimo, al corazón de Dios, que pisotea el perdón, el amar al prójimo, el amar a su enemigo, que son también cosas que están en el corazón de Dios. Vivimos en un mundo donde existe la cultura de cancelación, por ejemplo. Y para los que no saben lo que es eso, es un fenómeno social en la que una persona, una compañía, si dice algo en contra de lo que la mayoría opina, o si se equivoca en algo, dicen que lo cancelan. Dejan de comprar sus productos, dejan de seguirlo. Hay compañías que hasta han cerrado porque la gente dejó de comprar sus productos. Y esto es algo que va completamente en contra del perdón, de la misericordia, de la compasión, del amor que Jesús enseña. Un verdadero discípulo de Jesús sentirá tristeza al ver que el mundo está tan lejos de Dios, lejos de su amor, lejos de tener un corazón compasivo como el de Cristo. Un mundo sin fe, sin esperanza, sin vida eterna. Si nuestros corazones arden de amor por Jesús, sentiremos también inevitablemente tristeza al ver cómo el mundo se aleja cada día más de Él. Y buscaremos cada día cómo ser un mejor reflejo de su amor y de su santidad. La palabra mártir habla de ser testigo con toda tu vida. Mismo si esto va contra la cultura y el mundo actual. Y en el caso de Esteban, como lo vamos a ver en nuestro texto, esto le costó literalmente la vida. Ser mártir es ser testigo más que como con una confesión, como de la boca para afuera, más que con palabras, pero con hechos en tu diario vivir. Por eso Jesús hace esa diferencia tan grande y tan importante entre los que lo siguen y lo aman realmente y entre los que solo lo llaman Señor, pero en realidad son hacedores de maldad y no se han arrepentido de su vida, de pecado. Los que le dicen Señor, pero siguen pensando y viviendo como si no lo conocieran. Según lo que vemos en la palabra, entre esas personas hay de todo. Mismo la palabra nos muestra que son personas que tenían ministerio. Mateo 7:21 dice, Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién? El que hace la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor. Y miren la respuesta de estos hombres. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús busca seguidores que sean verdaderos testigos, cuya vida sea de influencia para que los demás conozcan a Jesús y sean como Jesús, que proclaman la palabra alrededor suyo, no por apariencia, sino por una profunda convicción y amor por Cristo. Un testigo verdadero no es aquel que solo dice, Señor, que va a la iglesia de vez en cuando y que a veces canta alabanza y mismo hasta a veces levanta las manos, pero más bien aquel que con su vida muestra a diario la voluntad del Padre para el ser humano. Que con nuestras vidas a diario mostremos la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Eso es un verdadero seguidor de Jesús. Somos hijos de Dios, no solo cuando entramos a este lugar, pero también cuando salimos de aquí. Cuando salimos a trabajar, a estudiar, a hacer las compras, a hacer trámites, no solo el sábado en la tarde, sino que cada día de la semana. Cuando hacemos compras y se demora mucho la cajera. Cuando hacemos compras y alguien se nos pasa por el frente. Cuando estamos conduciendo y alguien se nos pasa por el frente, hay un problema. La gente siempre pasa por el frente, no sé por qué, pero en esos momentos también somos hijos de Dios, reflejos de Jesús. No solo el sábado en la tarde, no solo en nuestras conversaciones con la gente de la iglesia, sino que en todo momento cuando abrimos nuestras bocas, en cada conversación que tenemos a diario. Jesús no busca personas que solo dicen de la boca para afuera, Señor, pero que viven su vida sabiendo que tienen un Señor. Que viven su vida entronando a Cristo como Señor en sus corazones. O que son cristianos solo de apariencia. El Señor no busca eso tampoco. Él busca verdaderos
seguidores, verdaderos discípulos, dispuestos a ser transformados por su Espíritu, verdaderos discípulos que han tenido un genuino arrepentimiento, que han comprendido cuán lejos estaban del Señor y cuánto necesitaban un Salvador, y que han dejado su antigua forma de vivir para permitir que el Espíritu Santo haga su obra en sus corazones. Jesús está buscando hombres y mujeres comprometidos que han abierto su corazón para ser transformados a su imagen de gloria en gloria, y día tras día. Jesús no busca tener una relación a distancia que a veces viene a la iglesia de vez en cuando, pero quiere que estar contigo todos los días de tu vida. No quiere una relación a distancia que te acerca un poco, pero no tanto. Tampoco busca tener encuentros esporádicos contigo. Busca tener una verdadera relación de intimidad. Jesús no quiere que lo visites en su casa una vez por semana. Quiere estar contigo, acompañarte en tu vida diaria, en tus decisiones. Jesús no quiere que venga aquí a levantar tu mano en la alabanza y escuchar la prédica y luego olvidarte de Él el resto de la semana. Él busca discípulos, fervientes seguidores que están dispuestos a hacer brillar su luz, mismo si eso implica sacrificio, mismo cuando es difícil, mismo cuando nos cuesta, mismo cuando son decisiones que no queremos tomar. Los mártires en el tiempo del Nuevo Testamento y durante varios siglos y a lo largo de la historia, según el lugar del mundo donde estaban, tuvieron que sacrificar mucho más de lo que podemos imaginar hoy. Nosotros tenemos la dicha de estar en un lugar donde no sufrimos violencia física por nuestra fe, pero hay personas que sí. Personas que mueren literalmente por su fe en Cristo, pero todos y cada uno en nuestro contexto, al ser un verdadero seguidor de Jesús, moriremos a ciertas cosas. Un verdadero seguidor de Jesús muere a su pecado. Todos los días somos tentados, todos los días debemos tomar la decisión de hacer morir esa tentación que hay en nosotros para vivir una vida santa ante el Señor. Todos los días debemos decirle que no al pecado y sí al Espíritu Santo que nos siga transformando. No al pecado, pero sí a Jesús porque queremos seguirlo. Sí a una vida de santidad, apartado de cosas que el mundo considera normal, pero que Dios llama pecado. Un seguidor de Jesús muere a su ego. Todos los días tenemos esa lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todos los días debemos tomar la decisión de obedecer a la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos 6:12, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Es una decisión diaria. Un seguidor de Jesús muere a sus riquezas. Todos los días somos tentados en confiar más en nuestras riquezas que en Dios, en el trabajo que en Dios. Todos los días somos tentados en entronar el dinero como un ídolo, en que nuestros pensamientos y nuestras decisiones y nuestras vidas sean hechas en torno al dinero. Y todos los días debemos morir a eso y darnos cuenta que Cristo debe tener el primer lugar, que Cristo debe ser la fuente de nuestra seguridad, aquel que nos sostiene realmente, aquel que provee. Un seguidor de Jesús muere también a su orgullo. Cristo nos enseña a perdonar y por orgullo muchas veces no lo hacemos. Cristo nos enseña a amar a nuestro enemigo, aquel que nos hizo daño, y por orgullo muchas veces no lo hacemos tampoco. Todos los días, como los mártires, debemos sacrificar algo de nosotros para seguir a Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y también Pablo escribe en Filipenses 3:8, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Estos hombres comprendieron lo que es sacrificarlo todo por Jesús. Estos hombres comprendieron lo que Cristo quería decir cuando dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar por seguir a Jesús? Los hombres que vieron a Cristo con sus propios ojos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Él. A veces nosotros no estamos ni dispuestos ni a salir de la casa cuando llueve para ir a la iglesia, es que me mojo, el agüita cae sobre mí, no quiero mojarme. Y cuando está lindo el día, no es que está lindo el día, hay que hacer otra cosa. A veces no estamos dispuestos a sacrificar mucho por el Señor.
¿Estás dispuesto a perderlo todo por Él? Perder tu reputación por hablar de Cristo a tus cercanos, perder tu reputación por negarte a apoyar toda clase de inmoralidad que hay en el mundo, por negarte a hacerte partícipe de conversaciones obscenas y groseras, o por negarte a tener sexo antes del matrimonio, o por mostrar públicamente que eres un seguidor de Jesús. ¿Estás dispuesto a perder tu dinero por ayudar al necesitado, por cuidar al huérfano, a la viuda, al pobre, por ser generoso como Cristo enseña? ¿Estás dispuesto a perder tu orgullo por poner en práctica lo que Jesús enseñó cuando dijo que debíamos perdonar, amar y orar por nuestro enemigo? Y volviendo a nuestro texto, Esteban estaba literalmente rodeado de tinieblas, de maldad, de malas intenciones, de gente dispuesta a matarlo, a quitarle la vida. Y en el texto vemos cómo Esteban, en un hermoso discurso, expone la palabra a los religiosos que obstinadamente solo buscaban cómo condenarlo. Y en el texto que vamos a leer vemos cómo Dios estuvo con él en todo momento. Y Esteban mostrará frente a todos lo que hay realmente en su corazón. Hechos 7, versículos 54 al 60. Al oír esto, el discurso de Esteban, su predicación, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una, o podemos leer también todos unánimes, se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Mientras ellos rechinaban sus dientes de odio y de rabia, Esteban reflejaba la gloria de Dios y su rostro era como el de un ángel. Mientras ellos estaban cegados por su ira, Esteban tenía una clara visión de quién es Cristo. Tenemos que como iglesia darle al mundo una clara visión de Jesús, una clara visión de su amor, de su perdón y de su compasión. Mientras el mundo de forma completamente ciega nos condena y nos trata de aplastar, seamos como Esteban, una iglesia que tiene los ojos puestos en Cristo, los ojos puestos en nuestro Salvador, en sus promesas, los ojos puestos en la eternidad y en la gloria venidera, porque en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Pase lo que pase aquí, en Cristo tenemos salvación. Tengamos los ojos puestos en Él, mismo cuando la gente esté condenando y no esté comprendiendo quiénes somos. Hay alguien que necesita aplicarlo a su vida hoy. Deja de enfocarte en los ataques de los demás en contra de tu vida, en contra de tu testimonio. Deja de enfocarte en lo que te hiere y pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en tu Dios que te ama y renueva tus fuerzas. Mientras ellos buscaban atentar contra su vida, quitarle su vida, Esteban buscaba predicarle un mensaje de vida eterna. Nosotros también estamos en un mundo que quiere silenciar la iglesia y la palabra de Dios, pero sigamos siendo como Esteban, esos testigos fieles de Jesús, que siguen abriendo sus bocas para predicar su palabra. Que el amor de Dios brille en nosotros, en medio de un mundo lleno de odio, que nuestra fe brille en medio de un mundo cegado por la incredulidad, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento brille en medio de un mundo atormentado por la violencia y por la guerra, y que nuestras vidas sean un testimonio continuo, una y otra vez, que tenemos un Dios poderoso cuya presencia nos llena de paz, de gozo y amor. Y mismo en medio de las acusaciones tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Mismo en medio de la guerra tenemos un Dios que no nos abandona. Y aquí la palabra también dice: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y este pero es un pero tan hermoso y tan poderoso de la palabra. Hay varios lugares en la Biblia donde hay un pero. Algo estaba ocurriendo, pero Dios les dio la victoria. Pero Dios tenía otros planes, pero Dios los lleva a tal lugar. Aquí vemos, pero Dios estaba con él. Ellos, rechinando los dientes, se enojaron contra él, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay una palabra importante que no aparece en español, que es este verbo, estando.
Aquí aparece, estaba lleno del Espíritu Santo, por esta palabra, hiparshon, que quiere decir estando, es un verbo en presente continuo, continuamente estando lleno del Espíritu Santo. Esteban había estado lleno del Espíritu Santo toda su vida de cristiano, y aquí la Biblia dice que sigue en este momento crucial y tan difícil, enfrentando valientemente la muerte por su fe y su amor por Cristo. Esteban seguía estando lleno del Espíritu Santo. Y déjame decirte lo mismo hoy: cuando vienes a Cristo y le entregas tu vida, eres sellado por su Espíritu Santo. Y no importa cuánto el mundo te acuse injustamente, estás lleno del Espíritu Santo. No importa cuánta adversidad tenga en tu vida y cuánto sientas que desmayas, estás lleno del Espíritu Santo. No importa cuán débil te sientas, estás lleno del Espíritu Santo. No importa si te sientes rodeado, porque estás lleno del Espíritu Santo. Y como dice el Salmo 91:7, caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Espíritu de Dios está contigo en todo momento. Y de la misma forma, como Esteban, el Espíritu Santo te acompañará donde quiera que vayas, y hasta el fin estará contigo, porque has sido sellado por Él. Por eso la Biblia usa esta palabra en presente continuo, estando lleno del Espíritu Santo. Tú no enfrentas tus tormentas solo y sin recursos. Lo haces estando lleno del Espíritu Santo y de sus recursos. Tú no enfrentas a tus gigantes solo, con tus debilidades. Tú lo haces estando lleno del Espíritu Santo y de sus fuerzas en ti. Tú no enfrentas tus temores solo con tus inseguridades. Lo haces estando lleno del Espíritu Santo y de su seguridad. Tú no vas por la vida solo tampoco. En ningún momento, porque no eres un huérfano, eres el hijo, eres hijo del Rey, coheredero con Cristo, y has sido sellado por su Espíritu. Por consecuencia, todo lo que haces, lo haces estando lleno del Espíritu Santo, y Él te da poder y autoridad para ser su testigo en todo lugar y a toda hora. Y a lo largo de este libro de los Hechos y de la historia de la iglesia, vemos a hombres y mujeres que comprendieron esta verdad. Comprendieron que ser verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos testigos de Él, te llevará de una forma u otra a ser un mártir, a sacrificar ciertas cosas en ti. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Qué tan importante es Jesús para ti? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu reputación, tus relaciones, tu herencia, tus riquezas? Conocí a un hombre que decidió literalmente renunciar a su herencia por serle fiel al Señor. En aquel tiempo este hombre era un joven adolescente que hacía travesuras como todo adolescente. Y una de esas travesuras con sus amigos lo llevó a una iglesia. Porque lo que él hacía era asustar a los hermanos en los momentos más tranquilos de la reunión. Lanzaba piedras a lugares que metían bulla. Y un día, sin que él se diera cuenta, esos hermanos lo estaban esperando. Y cuando fue para asustarlo otra vez, lo hicieron entrar a la iglesia y lo sentaron en primera fila para que no se moviera y se quedara tranquilo y escuchara. Este joven escuchó por primera vez el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo lo tocó de una forma tan poderosa que le entregó su vida a Jesús. Y luego le predicó el Evangelio a su hermano, a su hermana. Pero cuando el resto de la familia se enteró, los trataron de traidores, porque esa no era la creencia familiar, no era la religión de la familia. Y los obligaron a escoger entre su familia, su herencia o su nueva religión. Y este hombre no solo decidió seguir a Jesús, mismo sin su herencia y aunque su familia lo negara, pero la obra del Espíritu Santo fue tan poderosa en su vida que al instante se transformó también en un testigo que le predicó a su hermano y su hermana con tanto poder y pasión que los tres salieron de su hogar para seguir a Jesús. Los tres vivieron una vida dedicada al Señor. Los dos varones fueron pastores. La hermana se casó con un pastor y casi todos los hijos de estos tres hermanos hasta el día de hoy son pastores y maestros.
Y hoy está frente a ustedes uno de sus nietos, porque este hombre era mi abuelo, y hoy yo soy la tercera generación de pastores, porque un día un hombre decidió sacrificar todo por Cristo, dejarlo todo por seguir a Jesús. Hay mártires hoy en día todavía. Y el sacrificio cambia destinos eternos de familias enteras. Si quieres ver pasión en tus hijos por seguir a Jesús, primero tú debes seguir apasionadamente a Jesús. Si quieres ver compromiso en tus hijos con las cosas del Señor, primero tú debes tener una vida que testifica un profundo compromiso con el Señor, y ellos lo verán en ti. Si quieres que tus hijos sean salvos, ora y clama a Dios por su vida en todo tiempo, y verás cómo su mano poderosa podrá moverse y obrará. Nunca jamás es muy tarde para Dios. Si quieres ver a tus familiares, esposo, esposa, padres, hermanos, venir a los pies de Cristo, sé un testigo de Cristo frente a ellos en todo tiempo, y así verán y sabrán que hay un Dios poderoso capaz de transformar nuestras vidas. Sí, ser un testigo, ser un discípulo, ser un mártir trae sacrificios. Pero las bendiciones son infinitamente más grandes que los sacrificios. Atrévete a seguir a Jesús. Quiero invitarlo a que se pongan de pie conmigo. Hay personas que necesitan aquí comprometerse con el Señor y decirle al Señor que lo quieren seguir, que quieren comenzar a seguirlo realmente, que lo han seguido quizás de lejos, pero ya es hora de conocerlo realmente, de invitarlo realmente a tu vida, a transformar tu corazón, transformar cosas que quizás son viejos hábitos, de lo que sale de tu boca: chismes, mentira, vulgaridad, malos pensamientos, comportamientos, robo, deshonestidad, agresividad, mal carácter. Deja que Cristo te transforme hoy. Nuestro Dios es el hacedor de milagros, y Él está aquí hoy, queriendo tocar tu corazón, queriendo transformar tu vida, queriendo hacerte libre, queriendo romper toda cadena, queriendo salvarte de tu mundo que te ahoga, que te hace sufrir, que te hace infeliz, que te promete cosas, pero que te deja vacío. Quiere mostrarte que hay una vida mejor, que hay gozo en su presencia, que en su presencia hay paz, plenitud. En su presencia hay vida. En unos instantes vamos a cantar junto al equipo de alabanza para decirle al Señor que solo lo que queremos es Él, que no hay nada más que bastará. Pero antes quiero darle la oportunidad a alguien que quizás está en la iglesia por primera vez y por primera vez está escuchando hablar de Jesús y quiere seguirlo, entregarle su vida, sus cargas, que lo pueda hacer hoy. O alguien que quiere volver a Jesús, reconciliarse con Él. Es muy simple, solo tienes que creer y decirle en oración que lo quieres seguir, que quieres que Él transforme tu vida. Y si no sabes cómo orar, no te preocupes, te vamos a ayudar, vamos a orar todos juntos. Les voy a pedir que repitan estas palabras conmigo, y la iglesia entera las va a repetir orando con los que oran por primera vez. Digan conmigo: Señor Jesús, te rindo mi vida, te entrego mi corazón. Hoy he decidido seguirte. Transfórmame, hazme libre, lléname de tu paz, de tu gozo, de tu presencia. Moldéame a tu imagen. Espíritu Santo, acompáñame en todo tiempo y en todo lugar. Cristo, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Perdóname si me he alejado. Hoy quiero volver a ti. Aumenta mi fe y mi amor por ti cada día más. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que sigue transformando vidas, cambiando corazones, trayendo libertad, rompiendo toda cadena.